Muchísimas gracias por venir hoy y hablar sobre el futuro de la diversidad y la inclusión en el mundo de la inteligencia artificial. Esta tecnología está cambiando el mundo. En muchos sentidos tenemos productividad, eficiencias que se están ganando, tenemos costos que están bajando, pero también nos está haciendo replantearnos qué significa ser seres humanos, qué significa tener igualdad, equidad y qué es ser diferente. Hoy les voy a plantear una nueva forma de pensar sobre la inteligencia artificial y su rol en la inclusión, la diversidad y la pertenencia. Les voy a decir que más que igualdad y equidad, vamos a concentrarnos en las diferencias y remarcar este concepto de la diferencia algo potencialmente positivo. Entonces vamos a empezar con una pregunta que nos va a entrar un poco en este precalentamiento. Y les voy a hacer una pregunta que les hago a mis estudiantes cuando aplican a universidades en Estados Unidos. Yo soy entrevistadora y siempre quiero saber cómo ellos toman diferentes eventos de sus vidas, a veces eventos difíciles, y pueden procesarlo, remarcarlo y encontrar un propósito para esas experiencias. Así que les voy a hacer la misma pregunta a ustedes, estudiantes de la vida, sobre cuáles son estas diferencias, alguna diferencia, alguna anécdota de algo que en principio les costó y representó un obstáculo y después eventualmente pudieron encontrar una ventaja que esa misma diferencia que ustedes representan les abrió en la vida. A ver, ¿quién empieza a contestar? Díganme alguna historia, algo interesante que les haya pasado. Gise. ¿Qué tal, Rebeca? Un gusto. Bueno, en mi caso, yo fui mamá muy joven. Me enteré que estaba embarazada en mi tercer día del ingreso a la facultad con una beca universitaria. Mateo hoy tiene 12 años y yo, por suerte, también terminé mi carrera y hoy por hoy también trabajo desde la fundación. Eh, esa diferencia para con mis compañeros me hizo destacar, creo que luego en mi trayectoria laboral lo pude resignificar y poder empatizar mucho más con quienes tengo a mi alrededor y obviamente están dentro de mi ámbito. Me encanta ese ejemplo porque creo que en la era de la inteligencia artificial, algunos de los atributos y las habilidades que obtenemos con ese tipo de adaptación constante van a ser más que útiles para poder sobrevivir, pero también tener éxito en la era de la inteligencia artificial. Bueno, en ese contexto, tradicionalmente cuando hablamos de diversidad se habla mucho de representatividad, que tenemos que tener las ideas, opiniones y perspectivas de las diferentes comunidades que no siempre tienen un lugar en la mesa. Ahora, los invito a pensar sobre esta circunstancia, este nuevo fenómeno que tenemos ahora. Le podemos pedir a la inteligencia artificial que represente cualquier perspectiva que queramos. Le podemos decir, bueno, representa a una persona nacida en Corea, que creció en Argentina, que le gusta el fútbol, que es madre, que es mi caso. Y la inteligencia artificial tiene la capacidad de replicar ese tipo de perspectivas en una persona. Entonces, en cierto sentido, la representatividad ahora es fácil de acceder, porque yo con una inteligencia artificial puedo tener 1000 personas representadas en una mesa. De hecho, ya hay proyectos y propuestas de directorios en donde la inteligencia artificial representa las perspectivas de generaciones que todavía no nacieron. Piensen sobre esto, ¿no? Si mi capacidad de representar, por ejemplo, al género femenino en un directorio ahora puede ser fácilmente reemplazado con la inteligencia artificial, que me representa bastante fehacientemente, entonces el discurso de la diversidad va a cambiar. El discurso de, bueno, tener que tener esas perspectivas para poder crear mejores modelos de negocios, que es lo que, bueno, en general decimos en el mundo de la inclusión y diversidad en Estados Unidos y en todo el mundo, ya pierde poder porque la perspectiva en sí, la voz en sí, la podemos crear artificialmente. Entonces la pregunta clave es, ¿cuál es el rol de nuestra diversidad? ¿Por qué queremos diversidad? ¿Qué función tiene? ¿Qué utilidad? ¿Qué valor agrega a las discusiones en el mundo de los negocios y en todos los proyectos de impacto que tenemos nosotros en nuestras vidas? Bienvenido a nuestra clase business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Si no, lo que nosotros ofrecemos como seres humanos no es solo perspectivas u opiniones,
Entonces, ¿qué ofrecemos a la discusión y a la mesa cuando traemos nuestra diversidad? Ahí quiero hacer una distinción. Lo que descubrimos en estos 2 años de experimentar con la inteligencia artificial generativa es que ya se crea una especialización de diferentes especies, la especie humana versus la máquina. Lo que hace bien la máquina es información, es data, es conocimiento, es opiniones basadas en la interpretación de la información ya existente. Lo que los humanos hacemos mejor no es conocimiento ya, porque tenemos menos capacidad de capturar y retener ese conocimiento y somos muy lentos en comparación, somos lentos en compartir ese conocimiento, ¿no? Si queremos, por ejemplo, comunicar un concepto complejo, podemos estar todo un semestre hablando de ese concepto, mientras que la máquina lo puede hacer de manera instantánea. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a los seres humanos como especialización para nuestra especie? Son experiencias. Las experiencias, como decía Gise, de ser madre y lo que conlleva el tener que adaptar y resolver problemas de manera instantánea, eso es una capacidad más humana. Entonces, resumimos, humanos, experiencias, personas, y las máquinas tienen conocimiento e información. Volvamos al caso de cómo la diversidad entonces contribuye a este concepto de las diferencias. Bueno, lo que hace la experiencia en un contexto de diversidad es crear conexión. Cuando Shakira saca una canción en donde explica que, bueno, me dejó mi marido con una chica más joven y me dejó a la suegra a una cuadra de mi casa, ese concepto, más allá de que es buena canción y tiene buena letra, bueno, lo sentimos. Lo sentimos en la panza, lo sentimos en el corazón. Sabemos, yo sentí lo que sentiste y te voy a escuchar, porque compartimos esa conexión de la experiencia. La misma canción, por ejemplo, ChatGPT, bueno, puedo apreciar el contenido, pero no conecto, no le creo a la inteligencia artificial que tuvo esa experiencia de explosión de ira y furia porque lo dejó otra IA, ¿no? Por lo menos por ahora no está pasando del mismo nivel. Entonces, esa conexión humana crea propósito, crea pertenencia, crea objetivos en común, crea confianza, y cuando colaboramos de esa manera, también podemos cambiar instituciones, podemos cambiar valores. Es lo que no puede todavía hacer la inteligencia artificial, porque esos valores son convenios que nosotros conseguimos a través de un consenso, y ese consenso se basa en confianza. Entonces, por ejemplo, ¿no? A mí me encanta el ejemplo de los artistas, como por ejemplo Van Gogh, que un día se despertó y dijo, bueno, quiero hacer el horizonte más arriba de convenio, quiero usar colores que no son los colores de la naturaleza. Los colegas de la época hubieran dicho, eso está mal, no respeta nuestras convenciones. Pero un ser humano con genialidad y creatividad puede convencer a sus pares que no, yo no estoy equivocado, soy genio, ¿no? Y eso hace que el humano sea diferente a la máquina, porque puede cambiar esas instituciones. Ahí viene la diversidad. La diversidad es para crear esas experiencias compartidas. Las experiencias compartidas además tienen el efecto secundario de que nos hacen felices, gozamos, también tenemos más felicidad de compartir miserias incluso, ¿no? Y de dificultades y desafíos. Eso nos conecta y la conexión está muy relacionada con el bienestar y la longevidad y en general el propósito de la vida. Entonces, la recomendación es, bueno, en vez de una diversidad de atributos, pensemos en diversidad de experiencias. Estamos pasando de recolectar las figuritas de hombre, mujer, trans, viejo, joven, religiones, a una persona con múltiples experiencias, mucha interseccionalidad, diversidad dentro de uno mismo. Y ahí es donde creo que algunas de las debilidades o vulnerabilidades o dificultades y obstáculos que hemos tenido pueden ser ahora superpoderes. Por ejemplo, en mi caso, bueno, soy también madre, tengo 2 chicos,
descubrí que mi nivel de cortisol sube mucho cuando ellos se pelean. De hecho, ya tengo formas de mostrarles cuando se me hacen picos de glucosa, porque yo monitoreo mi glucosa para saber cómo reacciona mi cuerpo a diferentes cosas. Y puedo comerme media docena de medialunas y tener a mis chicos peleándose y tengo más picos de glucosa cuando se pelean mis chicos. Entonces, bueno, ese tipo de adaptación, ese tipo de improvisación, de enfrentar problemas todos los días, en este mundo cambiante es un superpoder. Los ingenieros que hacen el mismo proceso automatizable, algorítmico, mecánico, aunque sea una especialidad, ya no es un superpoder, lo hace la máquina. De hecho, este año un profesor de Berkeley que enseña ciencias de la computación dijo, es la primera vez en mi carrera, en 20 años de enseñar ciencias de la computación, que en Silicon Valley mis estudiantes no tienen trabajo. Programar en Python es automatizable. Criar a dos chicos que se pelean y están constantemente creando problemas, se enferman y tienen cosas impredecibles, eso no es entrenable tan fácilmente. Y también es muy difícil para la inteligencia artificial tener esa interseccionalidad, ¿no? De todos los factores que hacen que nosotros tengamos ciertos traumas, ciertos triggers. O sea, todo esto es en base a la experiencia humana. Entonces, ahí es donde tenemos que poner nuestras apuestas. ¿Y cómo describimos nuestras diferencias? Las diferencias no son entre nosotros, es la diferencia nuestra contra las máquinas que nos une, que nos hace más similares. No hay diferencia entre nosotros que sea más significativo que la diferencia con esta nueva especie robótica. Entonces, en ciertos sentidos, al dimensionar ahora el universo con más componentes, más especies, ahora somos todos iguales, ¿no? En comparación. Entonces, pertenecemos a la especie humana. También hay un tercer miembro de nuestro mundo. Son los seres aumentados, o lo que yo llamo mutantes. Hay muchos seres humanos ahora que están incorporando la inteligencia artificial y sé que hay algunos que les encanta, ¿no? Usar la inteligencia artificial siempre. ¿En qué lo usas? La uso para salir de la hoja en blanco, Mm. para salir de la parálisis de la hoja en blanco. Sí, ¿y eso te ahorra tiempo? Eso ahorra tiempo y también, nada, es como un asistente, es como una persona con la que rebotar. Me da gracia porque yo a veces le agradezco a la inteligencia artificial, no sé si les pasa a los demás. Me que parece me muy ayuda bien. y le digo muchas gracias. Me Es parece como- muy bien, pero no sabemos qué va a hacer la inteligencia artificial. Si en algún momento tiene el poder estilo Terminator, bueno, espero que se acuerde que yo le dije gracias, ¿no? Queremos que se acuerde de nuestros valores morales. Entonces tenemos a mucha gente ahora que tiene esa capacidad de incorporar la inteligencia artificial a su día a día y los llamamos mutantes en un sentido positivo. ¿Por qué? Porque ya tienen un aumento en la capacidad de crear, de resolver y a veces también de producir, que hace que no seas un ser humano tradicional, sino que sos un ser humano ya mutado con la capacidad aumentada de la inteligencia artificial. De hecho, la forma en que podemos nosotros interactuar con la inteligencia artificial siempre bueno, se modela dentro de tres diferentes diagramas. Uno es el de asistente, es Alfred. Tenemos a Batman con Alfred. Alfred es buenísimo porque es un mayordomo que puede resolver problemas de pedime el almuerzo hasta necesito un batimóvil que pueda destruir al enemigo, ¿no? Entonces tenemos esta gran amplitud de posibilidades. La modalidad 2 es justamente la aumentada. Hay médicos que solos en su capacidad humana no pueden, por ejemplo, diagnosticar un cáncer con una imagen de manera precisa, no es un 100%. Y la máquina tampoco es un 100% porque no tiene tanta data todavía, pero cuando lo miran juntos, el médico y la inteligencia artificial, al mismo tiempo, ahí sí se acercan casi a un 100%, es un 90 y pico, casi 96, 97%. Entonces, ahí estamos hablando de una capacidad que ahora se muta a una amplificación de esa capacidad y poder. La tercera modalidad es la autónoma, en donde ya coexistimos con una tecnología que, bueno, es casi como nosotros, tiene lo que llamamos agency o agencia de decisión, es autónoma, no necesita la intervención o la supervisión humana para poder seguir tomando decisiones sobre cómo actuar. Y ahí, bueno, podemos imaginarnos que va a ser una situación en donde tenemos a un ser
una especie benévolo o tenemos una especie que, bueno, dice los seres humanos son demasiado lentos, son demasiado dinosaurios, no los necesitamos. Así que sigamos diciéndole gracias por ahora porque no sabemos. Pero de esas 3 modalidades, ven que, bueno, la diversidad ahora cambia a una definición mucho más amplia, porque no solamente vamos a trabajar con personas con diferentes religiones, ideologías, género, etcétera, sino que también vamos a tener máquinas y seres aumentados como parte de la diversidad. Y las preguntas que no tenemos respuestas para estas todavía son, bueno, ¿qué derechos tienen estas máquinas en comparación a los seres humanos? ¿Este miembro del directorio puede votar si es IA o no? O solo da perspectivas, ¿no? Y hay muchos temas también de los sesgos que han heredado las inteligencias artificiales. Les cuento que la primera versión de la inteligencia artificial se entrenó mucho con Wikipedia. Wikipedia tiene el 80% de las biografías masculinas. En ese universo la mayoría son hombres. Entonces ese sesgo obviamente se propaga. Se propaga también la aplicación de la inteligencia artificial porque muchos de los que crean estas compañías, los innovadores, y digo los porque son en su mayoría hombres. También tenemos un tema de inclusión. Si, por ejemplo, una compañía ahora y ya hay data de los primeros casos de éxito de aplicación en donde la aplicación de la tecnología conlleva una reducción de costos de un 40 hasta un 80%. Esto significa que hay muchas personas que tienen trabajos muy manuales de intensa labor que ahora pueden hacerse con inteligencia artificial con solamente una fracción de costo. Puede ser 10:1 o 5:1, ¿no? Entonces, ¿quién se quedó afuera? ¿Y en qué sentido se quedó afuera? ¿Y por qué se quedó afuera? ¿Porque no tiene acceso a la tecnología? ¿No tiene acceso a aprender sobre inteligencia artificial? ¿O porque no quiere? Que también es una opción. Entonces, ahora las organizaciones no solo tienen que pensar sobre el efecto de la tecnología para toda la organización, sino que también tiene que pensar sobre la implicación de adoptar la tecnología para individuos que capaz se quedan atrás o se quedan afuera. Y eso es un gran problema que vamos a tener que pensar muy duro sobre cómo la velocidad de la adopción que vemos ahora no tiene precedentes. Nunca en la historia de la humanidad hemos visto una adopción tecnológica de esta magnitud. 6 semanas, 100 millones de personas para ChatGPT. Nada se difundió de esta manera, ni la rueda, me parece, ni el fuego. Entonces, esto es un problema porque no tenemos mucho tiempo para entender las soluciones, tenemos que actuar ya y en crear políticas a nivel organizacional, a nivel país, a nivel especie humana, en donde tenemos que tener valores claros. Y esto también significa que cada uno tiene que replantear la historia y cómo lo contamos de nuestro valor. No podemos decir, bueno, yo programo Python y por eso tengo valor para la compañía. Tiene que haber más que eso. Entonces, capaz que en una entrevista de trabajo anterior yo no comento que tengo la capacidad de improvisación y de aprendizaje de la calle y experiencias y me rompieron el corazón porque no era relevante para la entrevista de trabajo. Hoy puede ser que sea mucho más relevante, porque decir que soy experta en conocimiento sobre dinosaurios ya no importa. La IA lo tiene eso. Entonces, yo tuve que replantear también mi calidad de maestra. Mi calidad de maestra, acá tenemos una educadora, solía ser, bueno, yo tengo acceso a libros que ustedes no tienen acceso, entonces les traigo las noticias, como el teatro ambulante que iba de ciudad en ciudad esparciendo las buenas nuevas. Bueno, yo ahora les doy información, les transfiero conocimiento que ustedes no tienen, pero ese modelo ya está obsoleto, porque la transferencia de conocimiento pasa de manera automática a través de la inteligencia artificial y como maestra soy una intermediaria sin sentido, ¿no? Entonces mi rol ahora no es transferir conocimiento e información, mi rol es crear un priming, una predisposición en los alumnos y las alumnas de manera casi entretenida, en donde ellos tienen que poder
absorber diferentes conceptos que no pueden acceder a través de la inteligencia artificial. Y algunos de esas habilidades son habilidades de adaptación, de flexibilidad, de saber cómo crear soluciones al minuto y de manera simultánea cuando se presentan algunos de estos problemas. Entonces, bueno, todo cambia y lo que yo quiero enfatizar con esto es que ahora pasamos de una era de similitudes, integración, asimilación, de querer tener semejanza para sentir pertenencia, a una era de diferenciación, de distinguirse, de decir, yo soy una persona completamente única y no hay un clon. Porque hay clones de inteligencia artificial, pero realmente todos los eventos y las experiencias que uno tiene es mucho más difícil de recrearlo. Y ahí es donde está nuestro superpoder, nuestras diferencias y la forma en que articulamos esas diferencias por sobre otros seres humanos, seres aumentados y las máquinas. Quisiera reacciones sobre esto, porque yo sé que es un poquito controversial o provocador el cambiar también la nomenclatura de cómo hablamos de diversidad. Quiero reacciones. Andrea, seguro que tenés un comentario. ¿Podemos traerle a Andrea un micrófono, por favor? Laboralmente, lo que llamamos en general la diversidad. Tienen mujeres en espacios de decisión, incluyen personas con discapacidad. ¿Cómo va a facilitar o qué tenemos que hacer para que usar bien la inteligencia artificial para que todas estas personas, fundamentalmente personas con discapacidad o mujeres, cómo hacemos para que estén incluidas en lo laboral y rápidamente? Porque yo creo que si la inteligencia artificial fluye rápidamente, esto podría generar un gran impacto y, bueno, incluir a las personas con más vulnerabilidades, ¿no? Bueno, en un mundo en el que tenemos todos los recursos del mundo, hay mucho avance tecnológico ahora que va a permitir que algunas de estas limitaciones ya no sean limitaciones. Por ejemplo, ¿no? Ya hay proyectos muy avanzados de neurotecnología, en donde no necesitamos el comando de nuestros músculos para manejar un auto, para manejar un teléfono, para dar comandos, para incluso manejar las cuerdas vocales para hablar. Entonces, eso crea también diferencias ahora en cómo podemos pensar sobre las limitaciones, porque tenemos formas de usar inteligencia artificial para crear métodos alternativos y caminos alternativos de ese manejo y regulación. Pero también vamos a tener que hablar de capacitación, porque la inteligencia artificial crea mucha productividad y en muchos casos, porque podemos ya hablar con la computadora, no necesitamos aprender un lenguaje nuevo, no necesitamos tipear. Y a veces podemos comunicarnos solamente con imágenes incluso, ¿no? Esto significa que puede dar acceso a individuos que no tenían acceso a la tecnología. Lo que tienen que tener es creatividad y la capacidad de dar instrucciones de prompting. Esto también crea potenciales oportunidades. El problema es la divulgación, porque ahora estamos hablando de inteligencia artificial de una manera en la que nosotros ya tenemos un rol sumiso. La inteligencia artificial va a reemplazar 800 millones de trabajos. Bueno, soy víctima, ya me posicioné como víctima, no soy el sujeto de la oración. Tenemos que cambiar esa narrativa a seres humanos, la especie humana, Andrea, Rebeca, Gise, vamos a usar la inteligencia artificial de esta manera. Ahí somos el sujeto de la oración. Y hay intención y hay una posibilidad de crear la capacitación para esa aplicación de la inteligencia artificial. Entonces, por hoy, estamos hablando de difusión y educación. Otras preguntas, otras reacciones. Me quedo pensando por un lado que es súper importante incluir y utilizar la inteligencia artificial en el trabajo y todo, pero la pregunta que me surge es ¿qué con el derecho a la desconexión o la importancia de mantener algún momento por fuera de la tecnología en el día a día? A mí me cuesta mucho en el día a día salir de lo que es las redes sociales, las pantallas, y me pregunto cómo podemos hacer con la inteligencia artificial en ese aspecto, si tendremos algún momento de desconexión o no. Me encanta esa pregunta porque conectarnos a Internet implica una desconexión del mundo y es un juego de palabras muy interesante, ¿no? Lo que pasa con la tecnología en este momento es justamente lo que decía de la direccionalidad de cómo se aplica. Si nosotros nos sometemos a lo que nos dicen
cuál es la normativa de cómo tenemos que usar la inteligencia artificial, entonces seguimos instrucciones. Ahora, yo no uso, por ejemplo, la inteligencia artificial para crear texto. ¿Por qué? No es porque ChatGPT no escriba mejor que yo, probablemente lo haga, pero no quiero perder mi voz, no quiero perder la capacidad neuronal de crear contenido imperfecto, como perdí mi capacidad de encontrar direcciones, porque yo sin Google Maps no encuentro ni el living de mi casa. Entonces, pero estoy ok con eso, porque no creo que en mi vida tenga que encontrar el camino a casa tipo Hansel and Gretel, entonces creo que voy a sobrevivir sin eso. Pero quiero que sea parte de mi vida esa capacidad de escribir, entonces yo intencionalmente digo no. La forma en que tendríamos que usar la inteligencia artificial es pensar de lunes a viernes del trabajo que tienen ustedes, ¿cuál es el porcentaje de tareas que no quieren hacer? Piensen sobre eso, ¿no? Y en general hay un porcentaje de más o menos 40% que no queremos hacer. Una vez alguien levantó la mano y me dijo 100% de todo lo que hago me encanta. Y yo la miré y digo, no te creo, realmente no te creo. Y me dice, está mi jefe acá al lado mío. Pero la realidad honesta es que sí, representa un 40 o casi 50% de nuestros días. Entonces la pregunta es cómo asignamos a las máquinas, a las computadoras, a la inteligencia artificial para que tome esos trabajos. Hubo un tweet viral muy famoso que era una escritora que decía, bueno, a mí me encanta escribir, me gusta crear contenido, yo quiero seguir haciéndolo, lo que quiero que haga la inteligencia artificial es lavar los platos y la ropa, eso no lo quiero hacer. Bueno, eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero que haga? Y asignar aplicaciones a que lo haga, y después salirme de eso y usar esas horas ganadas para algo que nos conecte con las experiencias, porque las experiencias son humanas, es nuestra diferenciación que va a constituir la defensa máxima a la inteligencia artificial. Pregunta al lado. Gracias por el micrófono. Bueno, trabajamos con Lu en Teatro Ciego. Hacemos teatro, yo soy actor y soy director. Hace bastante tiempo que vengo pensando con todo el avance de la tecnología aplicado en principio. En la pandemia lo empecé a pensar en cómo íbamos a salir de la pandemia. Y en algún momento dije, bueno, el futuro del teatro, ¿no? Porque el teatro en pandemia no se hizo, porque no se podía juntar gente. Y me puse a pensar en que, bueno, que el cine... Yo decía, bueno, por ahí vaya a desaparecer, no vaya a desaparecer, sino que vaya a cambiar desde el rol del actor, ¿no? Porque, no sé, si Tom Cruise se muere, podés poner un holograma de Tom Cruise y va a ser igual, y al fin y al cabo lo que vos consumís es la imagen de Tom Cruise. Después, si es un doble, lo que sea, no importa. Y yo siempre decía, bueno, el teatro va a perdurar porque hay algo que no va a cambiar nunca, que son los cuerpos en conflicto, en escena. Eso no lo va a hacer nunca una inteligencia artificial ni una tecnología. Es verdad. Pero ¿hasta qué punto va a ser importante? ¿Entendés? Que esto es lo que vos estás planteando desde las experiencias, pero un paso más allá, me parece. No sé si esta pregunta cabe. Porque vos decís, no es tan fácil entrenar las experiencias, pero tampoco es imposible, supongo. Entonces, estamos hablando de nuestra generación, pero yo avisoro un futuro muy a lo Terminator, probablemente. Podemos desconectar, pero bueno, ¿hasta qué momento va a depender de nosotros desconectar? Y a la vez lo que planteabas, de que los saltos cada vez son más rápidos. Iba a decir de acá 50 años, por ahí acá 20 años, cuando nosotros ya no movamos la aguja del mundo. Es muy para interesante nada. lo que decís. Además, estoy leyendo tu remera que dice lo que no ves cuando... Lo que ves cuando no ves. Lo que ves cuando no ves. Sí. Tu remera dice lo que ves cuando no ves. Gracias por cortarme porque me extiendo un montón y no paro más. Pero bueno, me entendiste ¿Cómo básicamente. se avivó que lo estaba cortando? De todo, de todo. No, pero también ves este futuro muy interesante, que también es una perspectiva súper original de cómo van a evolucionar las generaciones, porque si ellos nacen con la inteligencia artificial, capaz que tienen otros valores, y ya lo estamos viendo. Ahora, mis hijos no escuchan a Taylor Swift, escuchan a Queen. ¿Y sabes por qué? Porque yo les digo que es mejor. A esta altura tenemos una posibilidad de crear valores donde made by human es más valioso que made by IA. Eso es una moralidad, es un juicio de valores. Eso es entrenable. Lo hemos hecho por años. Pregúntale a cualquier iglesia. Y es algo que podemos ser intencionales en crear un sistema de valores inclusivo en donde la contribución humana se aprecie más. Como un Picasso original se aprecia más que una copia, aunque técnicamente sean iguales, o incluso la copia es mejor. Entonces hay un tema
de intervención en donde tenemos protagonismo en este momento para poder crear o acercarnos a una realidad que nos hace más felices. Y por último quiero decir que, bueno, he estado en el Teatro Ciego, me encanta que la gente esté expuesta a una perspectiva diferente al no tener acceso a todos sus sentidos. Y es muy metafórico lo que está pasando con la inteligencia artificial. Es muy similar a perder la visión, por ejemplo. Porque la visión es conocimiento, es recaudar información de manera familiar, y eso ya la inteligencia artificial lo hace demasiado bien. Entonces, lo que yo quiero destacar en esta diversidad es también la diversidad de amplificar nuestros sentidos. Si antes nosotros dependíamos demasiado en información y conocimiento que venía a través de nuestra vista, ahora que no contamos con eso como cualidad identificadora intrínsecamente humana, podemos pasar a desarrollar otros sentidos. Y ahí es donde se pone muy interesante, porque podemos pensar qué nos hace humanos, qué nos hace distintamente humanos que lo que nosotros asumíamos hasta ahora. No es el cerebro y el conocimiento ya, no es lo que sabemos, es con quién conectamos. Y con eso quiero dejar por terminar la charla, porque creo que es una buena incitación y motivación que sigamos conectando nosotros de manera más descontracturada. Muchísimas gracias por venir a esta charla y por pensar juntos sobre cómo podemos repensar y reenmarcar la diversidad, la inclusión y la pertenencia para la era de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias.